Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfoque Semanal, un programa sin tren de su directiva de la ciudad de Pereira, como cada 8 días con un recuento de las diversas actividades que se realizaron. Para esta ocasión empezamos con un resumen o con las preguntas que hicieron falta responder en el Facebook Live realizado el pasado miércoles. Entonces, bienvenido, don Fernando Ospina, a este Facebook Live que estamos realizando, a este resumen del Facebook Live, perdón. Muchas gracias a los trabajadores y trabajadoras que nos acompañaron en el Facebook Live, pero como le decía compañero Andrés, preguntas que quedaron sin respuesta, pero que debemos utilizar el espacio de enfoque para terminar de darle las respuestas que solicitan algunos compañeros. Entonces, me voy con la primera. Manuel Aleco Tanaka pregunta lo siguiente: más que ya perdimos como los días convencionales, ¿se podían recuperar con el tribunal, doctor? Bueno, la pregunta es, como todas, bien importante, en el sentido de que el hecho de que no les hayan reconocido a los trabajadores los días que el trabajador denomina convencionales, ¿son 5 días? Sí, 5 días. 5 días convencionales. Ese hecho no quiere decir que haya desaparecido de la convención colectiva de trabajo. El fenómeno que se está presentando es simple y llanamente una violación por parte de la empresa de esa cláusula convencional que en el momento se encuentra vigente. Posteriormente los trabajadores en cualquier momento lo pueden hacer y es reclamar que efectivamente les otorguen los 5 días que no les han reconocido. En estos momentos, ¿qué pasa con esos 5 días? Que se los deben. Jurídicamente eso es lo que pasa. Es un ahorro. Podríamos decir que si nuestro tribunal sale a favor, sería otras vacaciones disimuladas. Pero quiero insistir, esos 5 días que no les han reconocido no están ligados a si sale favorable o no el lado arbitral. Jurídicamente, en estos momentos, esos 5 días, simple y llanamente, se los deben. Ajá, valga la explicación, porque ya usted lo había dicho, doctor. Aquí la discusión está con el pliego, y en el pliego no se llevan los 5 días, están en la convención colectiva. Sí, lo que pasa es que la empresa no solamente esa cláusula, sino un grupo de cláusulas que básicamente tienen que ver con los derechos de que goza la organización sindical como tal, por ejemplo, auxilios para la organización y todo lo que tiene que ver con el manejo de la organización sindical, la empresa viene desconociendo todos esos derechos. Tanto es así que en estos momentos en el Ministerio del Trabajo cursan varias querellas administrativas en contra de la empresa por violación a la convención. Como aquí también hay violación a los trabajadores de manera individual, esos derechos que de manera individual les ha violado la empresa, los trabajadores están legitimados para reclamarlos en cualquier momento. La recomendación es que hagan la reclamación administrativa y que le soliciten a la empresa, obviamente, el reconocimiento, en este caso de la pregunta en concreto, de los 5 días que no les han querido reconocer. Doctor, no, ya caí en cuenta. El año pasado obtuvimos respuestas de solicitudes de trabajadores que se metieron en las querellas. ¿Sí? Están en las querellas y estamos esperando que salga, porque hubo trabajadores que bien pueda colóquenme ahí en la solicitud de las querellas, dado que la empresa les negó los 5 días, y eso está ahí. No sé si este año, pues hemos presentado unas querellas que las vamos a presentar. Es importante señalar, pues, jurídicamente, que los 5 días no se han perdido. Ahí están en la Convención Colectiva de Trabajo. Sí. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace la señora Lorena López y nos dice: también han dicho también ha dicho que su prescripción se puede interrumpir con una reclamación administrativa. Bueno, esa es una pregunta como muy general. Quiero explicar. En el derecho existe una figura que se llama la figura de la prescripción. ¿En qué consiste la figura de la prescripción en cuanto al mundo laboral? Y es que cuando un trabajador no le reconocen un derecho, es decir, nace un derecho a favor del trabajador y ese derecho obviamente no se le reconoce a ese trabajador, los trabajadores, por términos de prescripción, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, desde el momento del nacimiento del derecho,
que no le han reconocido tienen un término de 3 años para hacer la reclamación pertinente. Si en esos 3 años no hace la reclamación, ese derecho que le adeudan, digámoslo así, prescribe. Resulta que uno puede suspender la prescripción con una simple reclamación administrativa. Es decir, se van a cumplir los 3 años. Faltan 5 días para cumplirse los 3 años, entonces, y me deben a mí, por ejemplo, una prima de servicios, ¿cierto? Entonces yo elaboro un documento, una reclamación administrativa y le digo a la empresa, por favor, empresa, págueme la prima de servicios de tal año que no me la ha pagado. Ahí con esa cartica, con ese documento, estoy suspendiendo los términos de prescripción. Y a partir de ese momento se vuelven a contar los 3 años. Se reinicia el conteo. Lo que no puedes dejar de reclamar antes de Pero los 3 este años. fenómeno de la prescripción es precisamente para lograr pues, el reconocimiento de muchos derechos laborales. Pero aquí en este contexto de la negociación colectiva, aquí no estamos en ese proceso, ¿cierto? No estamos en ese proceso. Bueno, siguiente pregunta. Enrique Caña nos dice, si UNE invierte recursos para defender una causa que evidentemente no tiene ningún asilo jurídico, ¿cabría una demanda por parte del sindicato por dichos recursos mal invertidos? Sí, yo entiendo la pregunta así de esta manera, doctor, sí. Usted sabe que aquí se ha afectado la parte emocional, psicológica y económica. La propuesta que han hecho algunos trabajadores es hacer una reclamación posterior ante otros tribunales por el daño que le han ocasionado la postura de la empresa ante los trabajadores, ¿cierto? Hacerle demandarlos. Esa es la pregunta que así la interpreto yo, doctor Jorge Alberto. Bueno, aquí el mecanismo, hay varios mecanismos. Primero están los mecanismos que los trabajadores, a quienes no les hayan reconocido sus derechos convencionales en este caso, estamos hablando de la convención colectiva, están totalmente legitimados para instaurar las acciones pertinentes para lograr el reconocimiento de esos derechos. Lo otro, lo que yo entiendo con la pregunta es quizás que esta dilación que es causada por parte de la empresa realmente, de no definir o no resolver este conflicto colectivo, pues ha generado un conjunto de perjuicios a los trabajadores. El trabajador pregunta si se puede instaurar alguna acción en razón a esos hechos para que los indemnicen por esos perjuicios. En este contexto en particular no cabe ninguna acción en ese sentido porque lo que está pasando teóricamente, pues, Sí. jurídicamente es que estamos en el proceso de negociación de acuerdo con los términos que señala la ley. Etapa de arreglo directo, segunda etapa, tribunal de arbitramiento. La Entonces, pregunta... realmente no tendríamos unos elementos No, sí, sí. que nos permitan accionar por perjuicios en Doctor, contra de la empresa. Lo que pasa es que yo quiero ir como más interpretando la pregunta que hace el compañero Cañas. En este momento pues ya tenemos una funcionaria que se murió, una abogada inclusive. Ella se sentía muy presionada por la parte. Y hemos visto unos cuadros de unos trabajadores que ya aparecieron un poco de enfermedades. Y otros tienen un problema de depresión que de cualquier manera ha afectado el entorno laboral y el entorno familiar, ¿cierto? Eso en un futuro, como usted dice... Pero lo que pasa es que pues, es un poco difícil establecer una relación de causalidad frente a las situaciones personales de enfermedad, en este caso de los trabajadores, en relación con el conflicto colectivo, ¿cierto? Sí. Entonces, a mí me parece que es un poco difícil establecer cualquier tipo de relación de causalidad en el sentido de que ese sea en esencia pues, la causa de las enfermedades de los trabajadores. No, yo realmente la veo difícil por todos lados. ¿Sí? Perfecto. Bueno, siguiente pregunta, la hace Lorena López. La Junta del Sindicato ha buscado de manera oficial un arreglo directo con la presidencia de la empresa, insisto, de manera oficial, buscando que se incluya el acápite del que tanto se ha hablado. Bueno, yo tengo entendido que la posición por parte de la Junta Directiva de Sintravendes Pereira
en ese sentido ha sido que lograr encontrar los mecanismos que permitan que se cree un capítulo en la convención que ahora llaman ellos, o que llaman los trabajadores la Convención de Medellín, que en esa convención se cree un capítulo de todo el conjunto de derechos, ¿sí?, de que gozan los trabajadores de Pereira, como un capítulo dentro de esa convención colectiva. Esa integración se puede hacer perfectamente en un proceso de negociación. Y tengo entendido que la Junta Directiva así se lo ha expresado, no solamente a la directiva del sindicato a nivel nacional, sino también a las directivas de la empresa, que esa ha sido nuestra posición. Nuestra posición. Y que nosotros, doctor, eso se lo manifestamos para darle respuesta más exactamente a la compañera cuando estábamos haciendo el trabajo de arreglo directo con la empresa. En la etapa de arreglo directo. Sí. Exactamente, nosotros le planteamos que la convención colectiva de nosotros iba como una cápite dentro de la convención colectiva de Medellín y que solamente se le aplicara a los trabajadores de Pereira. ¿Con qué objetivo? Que los trabajadores de Medellín, en este caso, no se vengan para la comunidad de acá, porque eso sería ir en contra de los intereses de la empresa, ¿cierto? Y que los de acá, pues tampoco se vayan para allá, ¿cierto? Únicamente se le aplique. Y ayer le decíamos eso al doctor Marcelo Cataldo, pero reitero, como que las personas que estuvo de negociadores no le informaron eso. Es decir, le han informado parcialmente lo que a ellos no les interesa. Sí, lo que yo tengo entendido es que la posición de la empresa ha sido siempre sostener la tesis que la Convención Colectiva de Trabajo de Pereira ya no existe, así lo han dicho además, ya no existe. Entonces, no ha habido una voluntad política en ese sentido. Pero a eso tenemos que llegar jurídicamente. Es la única manera de resolver este conflicto de dos convenciones suscritas con el mismo sindicato y con la misma empresa. Jurídicamente tenemos que llegar a una integración a través de un proceso de negociación. Bueno, tenemos Lo cierto del caso es que nuestra negociación es una negociación independiente de esa otra y esta negociación se da por terminada una vez quede ejecutoriado el lado arbitral. Bueno, tenemos dos últimas preguntas. Carlos Arturo Benavides Cifuentes nos dice, ¿qué ha pasado con los respaldos políticos que estaban o iban a ayudar para agilizar lo del tribunal? Bueno, yo no tengo conocimiento de respaldos políticos, pues como abogado y como asesor del sindicato. Yo lo que tengo conocimiento es que el sindicato como tal siempre ha estado atento y presionando ante el Ministerio del Trabajo de que se cumplan las etapas y los nombramientos de los árbitros como lo exige la ley, tanto que como sindicato hemos tenido que enviar no una, sino varios documentos a título como de alegaciones para que el Ministerio del Trabajo efectivamente le dé cumplimiento a la ley. De manera pues que yo ignoro pues como asesor jurídico la intervención de lo que el compañero denomina ayudas políticas. No sé realmente si Fernando tenga conocimiento de eso. Valga la aclaración para el compañero y para el grupo. El año pasado, más exactamente en diciembre, se buscó el apoyo de un político del departamento, buscando quién era el jefe político acá en el ministerio, ¿cierto? Y efectivamente, pues yo no tuve posibilidades, pero sí el anterior presidente de Sintraendes buscó la manera de conversar con el político que menciona acá y buscó una reunión con el doctor del ministerio. No vamos a tocar los nombres para evitar herir susceptibilidades, etcétera, etcétera. Y la intención y el requerimiento que le hizo ese político a la persona del ministerio era que le colaborara al sindicato desentrabando todo desde el punto de vista legal y justo. Aquí en ningún momento se pidió que se inclinara la balanza para un lado.
Pero eso hasta la fecha no ha surtido los efectos, porque el poder político de Tigo Uni ha estado por encima de todo, tanto en Medellín, perdón, tanto en Bogotá como en la ciudad de Pereira. Ya lo decíamos al comienzo, y se lo dije ayer al doctor, el martes, cuando él estuvo en el 5º piso, que ellos no han permitido que los procesos fluyan porque el aparato de abogados que tiene un firme para poder torpedear que los procesos fluyan, tanto en el ministerio aquí en Pereira como en la ciudad de Bogotá. Por eso uno no ve que, por eso reitero, ellos no han sido transparentes, como es la cara que le han querido mostrar a los trabajadores aquí en la ciudad de Pereira. Bueno, una última pregunta que nos hacen. Catalina Cardona Naranjo dice, cordial saludo, para aclarar por favor el tema, los trabajadores que por el tiempo que estuvieron cobijados por la Convención de Pereira y se han cambiado a la Convención de Medellín no pueden reclamar el incremento que se dejó de recibir y los pensionados sí. Bueno, la pregunta ya pues le habíamos dado respuesta a la inquietud, pero como es tan importante la pregunta, vamos a volverla a responder. Decíamos que cuando los trabajadores de Pereira, esos trabajadores que optaron porque se les aplique la convención colectiva suscrita en Medellín, desde el punto de hora que ellos optaron por la otra convención, eso es una renuncia, ¿sí? Si bien tácita, es una renuncia a la convención colectiva de Pereira. A partir de ese momento, como en ese momento en que ellos renuncian, no tenemos la normativa vigente, que es la que saldría con la decisión del Tribunal de Arbitramiento, es obvio que a esos trabajadores no los puede afectar lo que se diga en el Tribunal de Arbitramiento. Es decir, que si en el Tribunal de Arbitramiento se dice que el incremento salarial será de tanto a partir del 1 de enero del 2017, y estos trabajadores se pasaron a la otra convención, digamos que el 1 de enero del 2018, sí, ese incremento salarial del 2017, todo ese incremento, no aplica para esos trabajadores. ¿Por qué no aplica? Porque ellos renunciaron a esta convención colectiva de trabajo. Ya se sometieron a la nueva convención en ese contexto. En cambio, para los pensionados, que son beneficiarios de la Convención de Pereira, la pregunta es muy importante, la respuesta que son beneficiarios de la Convención de Pereira, para esos pensionados, obviamente, sí aplica los incrementos y reconocimientos de derechos que se den en ese periodo de tiempo, desde el 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2018. Bueno, muy buena la respuesta, doctor. Pero yo aquí quiero también hacerle otra pregunta muy de ella misma. Tenemos trabajadores de los antiguos que inclusive que yo sepa, hay 1 o 2 que están a puertas de pensionarse y que se pasaron para la Convención de Medellín. ¿Qué va a pasar ahí? Ah, no, esto es el mismo fenómeno. El mismo fenómeno. Es el mismo fenómeno, pero para los trabajadores que se pasaron para la otra convención. Renunciaron totalmente a lo que se pueda pactar con esta convención colectiva. Claro. Ya hubo una renuncia en su momento. Entonces, así el laudo arbitral tenga efectos retroactivos, ¿sí?, para esos trabajadores no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. Ellos, los compañeros de los 160 y pico que estábamos, que decidieron trasladarse para la Convención de Medellín, que son de los que llamamos los Highlanders, que llaman ellos, sí, que llamaba el doctor Iriarte, ¿cierto? Ellos se fueron convencidos de que la empresa les iba a tomar, si se pasaban a los antiguos, la retroactividad del 1 de enero del 2018 o por qué no del 1 de enero del 2017. De los compañeros antiguos decidieron que se le aplicara la Convención de Medellín. Tengo entendido que a ellos solamente se les hizo el incremento a partir del mes anterior.
hablando que si se pasaron a mitad de este año 2018. Pero eso fue una voluntad política de la empresa que les haya tenido en cuenta a partir del mes anterior, del mes antes de haberse trasladado para la Convención de Medellín, a ese incremento. Porque legalmente, si un antiguo se pasara a estas alturas, estoy hablando de agosto del 2018, o no solamente un antiguo, cualquier trabajador, cualquier trabajador, sea con todo término fijo, con todo término indefinido, o con el otro sí, como lo quiera llamar, se trasladara para la Convención de Medellín, la empresa legalmente no está obligado a hacer los incrementos. Pasa con el salario que tenía en ese momento. Ya es voluntad de la empresa que le diga, bueno, le voy a reconocer a partir de aquí para allá. Y aquí ya viene ya el olfato, que tanto hemos hablado. De tan bueno no dan tanto cuando la empresa ha sido tan, digámoslo así, tan mezquina con los trabajadores de Pereira, que al trabajador le están reconociendo si quieren desde el mes anterior pasarse, es porque alguna cosa en un futuro les puede llegar a acontecer o a suceder, doctor Jorge Alberto. Lo que pasa es que también hay que entender que muchos de los trabajadores que se pasaron a la Convención de Medellín, en la escala de salarios, de acuerdo con esa convención, tenían otra escala diferente a la de Pereira. Entonces le aplican y parece que más favorable, entonces le aplican ese y punto. Lo que hay que insistirle es a la gente, en el sentido de explicarle que si se expide un laudo arbitral y en ese laudo arbitral se ordena la retroactividad de los incrementos salariales, esos incrementos salariales no pueden cobijar a aquellos trabajadores que renunciaron a la Convención de Pereira. Eso sí es. Así de sencillo. Sí. Tema que se lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, antes, durante y después. Lo delicado y lo grave que es que las personas tomen decisión de emigrar para otra convención. Pero bueno, ya es una decisión, una voluntad, que tenemos que ser respetuosos de eso, pero que también hay que hacerles claridad, que en ningún momento, si desafortunadamente no adquieren mañana los ajustes salariales de una mejora para los trabajadores de Pereira, no le vayan a echar la culpa a la organización sindical. Bueno, agradecerle de antemano al abogado Jorge Alberto Díaz Cadaví, que estuvo con nosotros en este Facebook Live y en Enfoque Semanal, aclarando las dudas que tenían todos los trabajadores, a nuestro director y secretario de prensa, Fernando Espina, por estar también con nosotros acá, apoyándonos en este Facebook Live y en el programa de Enfoque Semanal de esta semana, con las preguntas que tenían los trabajadores de la empresa telefónica de Pereira. Así que nos vemos dentro de 8 días con más Enfoque Semanal.